de Santa María del Guanay. Nuevo encuentro de ciudades bonaerenses, hoy de visita en la ciudad de Magdalena. Nos encontramos con el intendente municipal, con Gonzalo Peluso. En unos minutos vamos a charlar con ustedes y estos son nuestros auspiciantes. Toledo Sociedad Anónima, tecnología en cueros, ruta 29, kilómetro 4,5, Bransen. Bien, estamos con el intendente municipal de Magdalena, Gonzalo Peluso. Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, agradecerte tu visita. Para nosotros, la verdad que es un honor que vengan a visitarnos y, bueno, y poder contarle a todos los bonaerenses cómo va creciendo nuestro pueblo y, obviamente, invitar a todos aquellos que tengan un fin de semana libre a acercarse a nuestra localidad. Un poco arrancamos siempre con el tema del programa hablando de la historia del lugar y un poco haciendo la anécdota de las cuestiones que justamente la gente que no conozca Magdalena lo tenga en cuenta, más que todo cómo está la ruta de llegada ahora. Sí. Bueno, la historia de Magdalena es uno de los pueblos más antiguos de la Argentina, ¿no? De hecho, los pagos de Magdalena comenzaban en el Riachuelo y terminaban en el Salado, con lo cual todo lo que hoy se conoce como AMBA, región metropolitana, Quilmes, Avellaneda, Berazategui, La Plata misma, eran los viejos pagos de la Magdalena. Y la historia nuestra es una historia muy, muy particular. La ciudad se inicia a través de un naufragio. Juan Blanco era la traducción, John Black era el navegante inglés, comerciante, creo que entre nosotros era pirata, que se produce un naufragio en las costas del río de la Plata, a la altura, para aquellos que conocen, del regimiento 8 de tanques, para que más o menos se ubiquen dónde fue. Bueno, y él en el naufragio se aferra a una imagen de la Virgen Santa María Magdalena, y él flotando, la imagen obviamente era de madera, y aferrado a esa imagen llega hasta lo que hoy es el arroyo Juan Blanco, que lleva el nombre motivo de este naufragio. Bueno, llega hasta la zona donde nos encontramos hoy, que es la ciudad cabecera, se vuelve a Inglaterra, vende todos sus bienes y se viene a vivir a la Argentina y funda una capilla, que hoy es la iglesia Santa María Magdalena, que tiene una arquitectura que está a la altura de una basílica o de una catedral, porque la verdad que es muy linda, es muy pintoresca, con 3 naves, con cúpula, con un montón de frescos que son patrimonio cultural, no solo de Magdalena, sino de la provincia de Buenos Aires, con una reducción de los indios Tubichamini, que eran los que vivían en ese momento en esta zona. Pacíficos, se cristianizaron, y ahí surgió Magdalena. Después tiene una rica historia, desde los saladeros de Rosas hasta hechos tristes para la historia argentina, como fue aquel enfrentamiento entre azules y colorados, que los protagonistas fueron el Regimiento 8 de Tanques y la base aeronaval, que está en Verónica, que en aquel momento Verónica pertenecía al partido de Magdalena. Nosotros, lamentablemente, por estas cuestiones de la política, de la mala política, en el año 95 fuimos divididos. Aquellos bonaerenses recordarán el Plan Génesis, que el gobierno de Duhalde lanza en la región metropolitana, que dividió un montón de municipios del conurbano bonaerense, pero que Magdalena no reunía ningún requisito de los que había que reunir para poder ser dividido. Sin embargo, esos acuerdos entre gallo y medianoche de la política vernácula de nuestro país hizo que a Magdalena le cercenaran la mitad de su territorio. Bueno, hoy está el partido de Punta Indio, que es nuestro vecino, que en realidad era el viejo distrito del partido de Magdalena, que eran casi 400.000 hectáreas, ¿no? Uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, nada, y después bueno, hemos tenido una evolución
en Atalaya cuando fue los Saladeros, el cable del telégrafo, en realidad estaban las dos, American Cable, que estaba en Atalaya, que era norteamericana, y la londinense, que el cable que venía de Río de Janeiro venía a Atalaya, que era el telégrafo, que era en aquella época, siglo XIX, principio del siglo XX, el medio de comunicación producto del avance. Y el ferrocarril, que le dio vida a un montón de pueblos, que algunos prácticamente hoy, después de que se fue el ferrocarril, empezaron a mermar en su cantidad de pobladores, y hoy tienen apenas 40 o 50 habitantes, pero sí tenemos 3 comunidades importantes, como son Magdalena, ciudad cabecera, Atalaya, que es un pueblo costero, y Bartolomé Babio, que es un pueblo netamente productor agrícola ganadero, ¿no? Así que bueno, creo y obviamente lo que suma mucho es la costa del Río de la Plata, que todavía se mantiene preservada, limpia, casi en su 100% con la naturaleza virgen, con el Parque Costero del Sur, que es patrimonio, es biosfera, patrimonio de biosfera y reconocido por la UNESCO, que nosotros renovamos el año pasado la categoría porque estuvimos a punto de perderla, por falta de gestión en realidad. Así que bueno, creo que es una localidad cercana a las grandes urbes. Un día domingo, yo siempre cuando invito a alguno a visitarnos, lo trato de tentar contándole siempre lo mismo. Le digo, un domingo estás a 1h10 del Obelisco. Pero cuando vos llegás a Magdalena, nosotros tenemos la misma realidad que tenemos en el medio de la Pampa bonaerense. Sumado a un valor agregado, lamentablemente, de estos tiempos, que es la seguridad y la tranquilidad, ¿no? Hoy los chicos andan en bicicleta en la calle, no tenemos delitos de sangre, no tenemos violencia, por suerte, social. Entonces eso hace que muchos platenses fundamentalmente hayan decidido hoy venirse a vivir a Magdalena y viajar todos los días a cumplir con sus obligaciones laborales, lo cual tratamos de aprovechar esas potencialidades que nosotros tenemos que ayudan al crecimiento económico y social de una comunidad. Una situación que muchas veces se da en otros distritos, vos nos contarás si es el caso de Magdalena o no, la situación heredada del municipio. Sí, nosotros fundamentalmente, yo lo resumo en un ejemplo. Nosotros cuando entramos acá el 14 de diciembre del 2015, tuvimos la particularidad de ser el último intendente que asumió, porque nosotros por todo lo que significó esa vuelta de página en diciembre del 2015, los intendentes de la tercera sección electoral decidimos ir acompañándonos en cada asunción, y por supuesto que no queríamos estar ausentes de un hecho histórico que creo que fue el triunfo del radicalismo en Berisso. Así que nos fuimos, uno asumió el 10, el otro asumió el 11, y a mí me tocó asumir el sábado 12, y obviamente nos hicimos cargo de la administración el lunes 14. Y en ese momento nosotros ya estábamos trabajando con Alejandro Despuy desde la Auditoría General de la Nación, habíamos hecho una auditoría en el municipio, habíamos empezado a trabajar. El resultado final lo tuvimos en marzo del 2016, pero yo te lo puedo resumir en un ejemplo claro que es, por cada 100 pesos que entraban en la municipalidad, 98 ya estaban comprometidos en el funcionamiento. Es decir, estaba el 97-98% de los recursos de la municipalidad a prender la luz y abrir la puerta. Con lo cual, obviamente, era un municipio inviable y que iba a llevarnos a no poder concretar un montón de propuestas que nosotros le habíamos hecho a los vecinos. Y bueno, ahí operaron varios factores que pudimos revertir esa situación. Una fue, obviamente, la decisión del Gobierno Nacional de empezar a descentralizar fondos, a federalizar y mandarle más recursos a la provincia de Buenos Aires, que a la vez la provincia de Buenos Aires aplicó la misma política de descentralización de recursos y obviamente pagar la deuda que tenía la provincia del año 2014, 2015, por un lado. Y por otro, la buena gestión de los recursos municipales que nos llevó a final de este mandato, que termina el 10 de diciembre del 2019, un ejemplo para que la gente entienda y se clarifique, vamos a estar concretando 300 cuadras de pavimento entre hormigón y asfalto, de las cuales muchas de ellas las hicimos con recursos propios. O sea, si bien nosotros tuvimos el FIM 2016 y el Fondo de Infraestructura Municipal 2016 y 2017, en el 2018 ya se hicieron por fondos municipales. Y en el 2019, de las 70 cuadras que estamos ejecutando, 50 se pagan con recursos municipales. Algo impensado en diciembre aquel del 2015, cuando nosotros entramos a la municipalidad. Y por otro lado, la inversión de hoy creo que deben superar los 100 millones de pesos en maquinaria. Maquinaria vial, maquinaria, automotores. Por primera vez en la historia, Magdalena tiene 2 retroexcavadoras, por ejemplo, con oruga.
que en un pueblo rural y costero como el nuestro son herramientas esenciales. No había carretones viales, no había tractores, bueno. Fuimos equipando el municipio, lo cual eso fue 2016, 2017, es un trabajo que lleva su tiempo, pero hoy nos permite ejecutar mucha obra pública por administración. Es decir, que la obra pública sale mucho más barata porque lógicamente al hacerlo uno te ahorrás, si lo querés llamar de alguna manera, la ganancia de la empresa, ¿no? Y por otro lado generás mano de obra, que es lo que a nosotros más nos preocupaba, ¿no? Poder generar trabajo para que los jóvenes, para no expulsar juventud, porque generalmente cuando hay desempleo, el que se termina yendo de los pueblos del interior son los jóvenes, en busca de mejores horizontes. Lo cual nos logramos en 3 años, en un trabajo conjunto con el sector privado, haber generado más de 1000 puestos de trabajo, ¿no? Que creo que eso es lo que si bien está difícil la situación económica, ha hecho que Magdalena no sufra tanto el impacto de estos vaivenes de la macroeconomía y de la economía nacional. Podemos decir que estamos en una sociedad casi de pleno empleo, ¿no? Por la demanda del sector privado y lógicamente por la demanda del sector público, que hoy cambió esos contratos que algunos incluso hemos denunciado porque nos parecían que las sumas no estaban acorde a los valores reales de la obra, y obviamente nos permitió triplicar el volumen de obra pública, ¿sí? Nosotros hemos hecho desde escuelas hasta pavimento de hormigón. En nuestra ciudad hacía más de 45 años que no se hacía. Por ejemplo, ¿no? Colectoras de cloacas de la década del 70, que no había una colectora de cloacas, que no se hacía una colectora, que es la obra en lo que es saneamiento, es la más importante por la ingeniería que lleva y por el valor. Después las ampliaciones o las redes secundarias, más sencillo y menos costoso, pero lo que sí necesitábamos nosotros era la colectora, que por suerte, o mejor dicho, no es por suerte, sino que es por el trabajo que hacemos todos los días y porque tenemos un gobierno provincial que escucha a los intendentes, la pudimos gestionar a través de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso nos va a dar a noviembre del 2019 en la ciudad de Magdalena el 90% de la población con cloacas y casi el 98% de la población con agua potable. Me parece que son los pilares para después empezar a construir el cordón cuneta, el asfalto, el alumbrado público. Y el vecino eso creo que hoy lo reconoce porque nosotros dejamos de lado los tiempos electorales, y porque la fácil cuál es, en años electorales hacer asfalto, que es lo que la gente ve. Bueno, nosotros en el 2017 no hicimos eso, hicimos las obras de infraestructura básica. Y aparte que obviamente hay tiempos constructivos que a veces no acompaña el tiempo, nos tocó el verano más llovedor de los últimos 10 años, con lo cual este verano que nosotros pensábamos que íbamos a avanzar mucho más rápido con las obras, por ahí nos vimos imposibilitados de cumplir con los plazos por las lluvias. Pero bueno, nada, la idea es que cuando uno trabaja todos los días, y como siempre nosotros repetimos, no es de un día para el otro, sino que es un día tras otro, ¿no? Creo que hoy la gente lo ve, lo percibe, uno recorre el pueblo y se notan los cambios. Yo a veces hago un ejercicio, entro a la Street View de Google, que muchas veces no están las imágenes actualizadas, y particularmente en Magdalena tenemos las imágenes del 2015. Y la verdad que cuando uno empieza a mirar cómo estaba el pueblo hace 3 años, cómo está hoy, el cambio se nota, ¿no? Y el vecino lo reconoce porque creo que la demostración fehaciente de esto fue en el 2017, nosotros cuando fuimos elegidos por la gente sacamos el 42% de los votos y en el 2017 sacamos el 55%. Y que yo siempre se lo comento a mi equipo, ese 13% creo que es lo que nosotros valoramos fue gente que no confió en nosotros en el 2015 o no le pareció que éramos la mejor opción de gobierno y después de vernos en el gobierno, después de 2 años, nos dio su voto de confianza, ¿no? Con lo cual no es un cheque en blanco, sino que al contrario, es redoblar los desafíos porque si este espacio sacó el 55, ahora tiene que apuntar a sacar el 60. Eso quiere decir que vamos por buen camino y trabajamos para toda la comunidad, ¿no? Siempre en pos de tomar decisiones que perjudiquen a la menor cantidad de gente posible, porque eso también tenemos en claro que cuando uno está en el Estado y con un cargo de responsabilidad, toma decisiones todos los días que siempre afectan a un grupo de personas. O sea, no hay decisiones que son buenas para todo el mundo. Decir eso es demagógico y ya sabemos de antemano que es mentira. Lo que uno tiene que tener el tacto para saber que cuando toma una decisión está beneficiando, si es posible, al 99% de la gente. Y siempre va a haber alguien que no le va a gustar, no va a estar conforme o va a sentir tocado algún interés personal. Pero bueno, el Estado está para la sociedad, no para grupos pequeños de intereses, ¿no? Esa es una batalla diaria. Evidentemente es lo que contás desde terreno local, también el acompañamiento del esquema provincial, del Ejecutivo Provincial, también estuvo, y una solapa, el Consejo Deliberante y la composición política de Magdalena también te acompañó. Y nosotros tuvimos en el 2016 y 2017 la pasamos mal
porque solamente teníamos 4 concejales. Nuestro consejo tiene 12, es decir, que yo tenía una cuarta parte del consejo. Tenía 2/3 del consejo deliberante en manos de la oposición. Si bien pasamos algunos sinsabores, que para mí fue un disparate institucional, nosotros en el 2015, en la primera sesión de cambio de concejales, en un gesto en ese momento que entendimos que era de grandeza, nos dan la presidencia del Consejo y 4 meses después, en abril, que el Consejo había estado cerrado obviamente por el impasse que hay en el verano, en la segunda sesión del año la oposición se pone de acuerdo y nos sacan las autoridades, secretario, presidente y demás, lo cual llevó a tener durante varios meses una mala relación porque entendíamos que ese gesto no era de lo que la sociedad demandaba. A ver, yo siempre trataba de explicarle a la oposición eso. Le digo, el vecino hoy quiere que le resolvamos el problema, no esos acuerdos que se hacen entre gallo y medianoche, que son más acuerdos de poder y que a la gente no la benefician en nada. Porque si el Consejo Deliberante funciona, al vecino no le importa si el presidente es de Cambiemos, o es del Frente para la Victoria, o es de Frente Renovador. Y después, lógicamente, en comunidades chicas como la nuestra es muy difícil votar obras en contra, porque votar una obra en contra es votar en contra del progreso del pueblo. Así que en algunas cuestiones fundamentales, yo creo que por la presión social misma y porque le fue muy mal con la sociedad después de que hicieron ese acto de sacar al presidente nuestro y poner un presidente que era de ellos, que de hecho cuando se había presentado a elecciones había sido el candidato menos votado. Esa persona que termina siendo presidente del Consejo se había presentado en las primarias de agosto del 2015, donde fuimos en total 9 candidatos entre Frente para la Victoria en ese momento, Cambiemos y Frente Renovador, habíamos sido 9 candidatos y él había salido 9º. O sea que a las claras estaba que había sido el candidato menos votado por la sociedad. Sin embargo, se queda con la presidencia para ejercer el voto doble, ¿no? Bueno, nada, después problemas internos de la misma oposición y creo que el buen trabajo que nosotros vinimos haciendo, más la presión social de los vecinos, llevó a que en los temas fundamentales acompañaran con su voto. Y a partir del 2017, por el buen resultado electoral, lógicamente, hoy la composición del Consejo es 6 concejales del oficialismo, 6 concejales de la oposición, pero el presidente es del oficialismo. Con lo cual, ante alguna votación empatada, que por suerte hasta ahora no hemos tenido ninguna, bueno, nos queda la tranquilidad de que el presidente desempata y pueden salir los proyectos, ¿no? Pero ya te digo, cuando vos tenés un volumen de... Somos serios trabajando, somos transparentes, gobernamos con austeridad y gobernamos con responsabilidad en los pueblos, por ahí en las ciudades cambia la idiosincrasia, yo siempre digo, cada municipio tiene sus características particulares, ¿no? Pero se hace muy difícil en los pueblos ir en contra de un gobierno que está trabajando bien, porque el mismo vecino se lo reclama al concejal, ¿no? Más allá de que yo entiendo que el concejal de la oposición, porque a mí me tocó ser, está para acompañar las cosas que son buenas y obviamente para fiscalizar, no para oponerse. Yo creo que el rol esencial del concejal opositor es fiscalizar que el gobierno se equivoque lo menos posible, porque cada vez que el gobierno se equivoca, lamentablemente las consecuencias las paga el vecino, ¿no? Sin distinción de ideología, credo, religión. Así que bueno, nos fuimos manejando en ese marco. Nosotros hemos creado un montón de organismos de mesas de diálogo, desde el Consejo Municipal de Educación, que muchos otros municipios lo han aplicado en vista de cómo funcionaba el nuestro, donde nosotros sentamos a todos los actores del sistema educativo, inspectores, padres, directivos, y el Fondo Educativo del Magdalena, que si bien es de libre disponibilidad del intendente, nosotros los fondos se afectan de acuerdo a lo que decide ese Consejo Municipal de Educación, donde la oposición también está sentada. Eso nos ha permitido hacer, como recién decía, 2 jardines de infantes, estamos ahora haciendo una escuela primaria, hemos refaccionado creo que la totalidad de los edificios que hoy tiene nuestro distrito. Para fin de año van a quedar todos los servicios educativos de Magdalena sobre asfalto, con cordón cuneta, alumbrado público, conexión cloacal y alumbrado LED. Y cámaras de monitoreo, porque también las escuelas, algunas por vandalismo y otras creo que operaciones políticas armadas, han sido últimamente vandalizadas, prendidas a fuego, saqueadas. Nosotros para evitar eso, hoy tenemos todas las escuelas con cámaras de seguridad, con una sala de monitoreo obviamente que funciona a las 24 horas, con gente mirando las cámaras, que es lo esencial, ¿no? Muchas veces la sala de monitoreo, en algunos municipios la muestran, pero cuando uno se acerca ve que no hay nadie revisando las cámaras, porque se hace con la intención de la prevención, no con la... No sé, yo siempre planteé lo mismo con el equipo de seguridad. No vamos a poner una sala de monitoreo para ver quién cometió el delito. La idea es que la sala de monitoreo prevenga los delitos, que por suerte nos ha dado buenos resultados, ¿no? El año 2019, año de batalla electoral,
¿Y cómo ves la situación de carácter nacional, provincial y en particular qué es lo que va a pasar en Magdalena? Sí, a nivel nacional, esto, como todo, creo que como todos los argentinos de bien, preocupados por la situación económica, reafirmando lo mismo que te decía recién, creo que si económicamente nos va mal, le va a ir mal a toda la sociedad, no solamente a Cambiemos, ¿no? Creo que la elección nacional, creo que tenemos un montón de cosas para mostrar desde el gobierno nacional, de cosas que se han hecho para empezar a transformar la Argentina. Pero, como siempre dice un amigo, si no repuntamos desde el punto de vista económico, va a ser una tarea difícil, va a ser un desafío interesante para llevar adelante. Pero también uno aprende de la historia y yo estoy convencido que si algo aprendimos los argentinos es no volver al pasado, ¿no? Siempre hemos ido con algunos traspiés, como dice un amigo, tipo comparsa, 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, pero siempre buscando tener un país mejor. Así que yo creo que el resultado, haciendo un resumen de la elección nacional, creo que está íntimamente relacionado a la situación económica del país. Si se sigue deteriorando la situación económica, va a ser muy difícil, se nos va a hacer muy difícil tratar de convencer al vecino, ¿no? Pero yo entiendo que hay un gran sector de la sociedad que no es menor, que debe rondar el 35%, que sabe que estamos mal, pero vamos por el buen camino, ¿no? Sabe que se hace difícil llegar a fin de mes, sabe que cuesta esfuerzo hoy mantener los bienes que uno tiene o el gasto diario en alimentación, servicios y demás, pero que creo que este es el camino. Lamentablemente acá hubo una generación, producto de las malas políticas que aplicó el gobierno anterior, que ese fue creo que lo más terrible que pasó en los últimos 10 años, más allá de la corrupción. Yo la corrupción la dejo en un segundo plano, porque entiendo que corrupción puede haber en todos los gobiernos, ¿no? A mí no me gustan las generalizaciones, pero sí entiendo que el más daño que hizo el kirchnerismo fue el daño cultural, que a una generación entera le hizo creer que el Estado está obligado a brindarle todo a cambio de nada, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin trabajo, que podíamos pagar 2 pesos la luz, que podíamos viajar gratis en el micro. Y parece que, que yo lo noto, hay una generación que está convencida de esto, que le hicieron creer que esto era real. Y esto no es real. En el mundo en el que vivimos, nada se consigue sin esfuerzo, nada se consigue sin trabajo, nada se consigue sin sacrificio. Y fundamentalmente la destrucción del sistema educativo. Eso creo que fue lo más terrible, fundamentalmente se agravó mucho más con la gobernación de Scioli, en mi humilde opinión, el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas. Así que, volviendo al tema de las elecciones, creo que en la provincia va a ser más sencilla la cuestión, entendiendo no solo de que la política argentina ha dado una de las dirigentes más lúcidas, por lo menos que a mí me ha tocado conocer, que es María Eugenia Vidal, una mujer que sabe hacia dónde va y firme sus convicciones, porque a veces uno sabe hacia dónde va, pero de acuerdo a la situación económica, social o política puede a veces desviarse del camino. Sin embargo, la gobernadora tiene una férrea convicción hacia dónde vamos y cuál es el camino que hay que afrontar, por más que sea difícil. Con lo cual entiendo que, si bien también es complicado, a ver, la política hasta que no abrimos la urna y contamos los votos, es así. Nadie puede arriesgar cuál va a ser el resultado. Y en Magdalena, repito, producto del esfuerzo y del trabajo, creo que el vecino va a acompañar al candidato que surja de nuestro espacio. Y también creo, y en eso estoy convencido, que porque a mí me tocó estar de los dos lados, me ha tocado ser oficialismo, me ha tocado ser oposición, me ha tocado volver a ser oficialismo, que cada vez que el oficialismo pierde una elección es por errores propios, no por virtud de la oposición. Con esto que quiero decir que cuando yo gané también gané porque el oficialismo era malo, no porque yo era el mejor. Entonces uno tiene que tener en claro esto. Cuando uno está en la oposición y gana una elección, generalmente es porque la gestión que está no le da respuesta al vecino. Y cuando uno no le da respuesta al vecino, puede ser desde la gran obra pública hasta destaparle el tubo alcantarilla de la cuadra, porque Cosas más sencillas. yo siempre digo lo mismo, el problema del vecino para él es lo más importante. Entonces yo hoy estoy ejecutando una obra de cloaca de 30 millones de pesos, una obra inimaginable en otros años, que podía venir a Magdalena, pero el vecino que vive en la otra punta del pueblo y tiene la luz quemada de la esquina, su problema es la luz. Y yo no le puedo responder, como estoy haciendo cloaca, no te puedo... Entonces, pues digo, cuando vos dejás de satisfacer la demanda del vecino, ahí el vecino busca otra opción política. Creo que hasta ahora, con todo nuestro esfuerzo, con errores, obviamente no pudiendo solucionar todo, venimos por lo menos escuchando a los vecinos y tratando de dar soluciones en todo lo que hace a la problemática económica, social, de obras públicas, a veces hasta de salud, un trámite en el idioma.
Yo a veces hago gestiones desde el municipio para destrabar un trámite en el IOMA, que para el vecino ese es fundamental. Alguien podrá decir, pero el intendente no está para dedicarse a eso. A veces sí está el intendente para dedicarse a eso. Porque yo lo he comprobado porque me toca estar acá. No es lo mismo que llame el intendente a IOMA que llame el jefe de la oficina, que a veces hace su mayor esfuerzo, pero muchas veces la burocracia hace que las cosas se dilaten y en esos temas nosotros estamos alerta porque entendemos que son temas prioritarios y sensibles, ¿no? Intendente Magdalena, Gonzalo Peluso, gracias por habernos recibido en Magdalena, en su casa, y realmente es un gusto y seguramente nos vamos a seguir viendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido a acercarse a nuestra localidad. Para nosotros, como te decía al inicio del programa, es un honor recibir visitas, mucho más cuando es un medio de comunicación, que sirve para mostrar nuestro pueblo y apostar, que calculamos nosotros que el año que viene vamos a tener, estamos construyendo, aprovecho para pasar el aviso, una nueva costanera. Magdalena es la capital provincial del kitesurf, es un deporte muy específico, pero que lo practica mucha gente. De hecho, nosotros recibimos turistas de toda la provincia de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, hasta de Brasil han venido a practicar ese deporte, porque entendemos que también es una vía de desarrollo, de inserción laboral rápida, una industria no contaminante, así que estamos haciendo una fuerte apuesta al desarrollo del turismo. Muchas gracias. Nos vamos hasta el próximo encuentro de Ciudades Bonaerenses. De Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Guanay.